Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir avanzando en el contenido. Estamos ya en nuestra segunda unidad, ¿se recuerdan, no? Y pues hoy sería, en teoría, nuestra última clase virtual. Entonces, hoy 10 de marzo del 2023, pues trabajaremos con el método de la secante. Recuerden que seguimos todavía en métodos que nos permiten a nosotros resolver sistemas pero una ecuación no lineal, ¿verdad? Ya hemos aprendido bastantes, relativamente. Aprendimos el método de la bisección, el de la falsa posición, aprendimos el punto fijo, el método de Newton y ahora el de secante, es decir, nuestro quinto método. Recuerden que la próxima semana es la semana de exámenes de pruebas parciales para el área común, por lo que nosotros no tendremos ninguna actividad, sino hasta el 20 de marzo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces, el método de la secante, ¿no? El método de la secante es como una alternativa al método de Newton-Raphson. Recordemos que el método de Newton-Raphson utilizaba tangentes sucesivas para poder aproximar la solución de una ecuación, como lo hemos aprendido en las últimas clases. Sin embargo, en muchas ocasiones calcular las derivadas de algunas expresiones puede ser un poco complejo, por lo que aparece una alternativa en el que nosotros vamos a utilizar, en lugar de la tangente a la curva, vamos a utilizar una secante. ¿Cómo sería este caso? Recordemos que cuando estábamos en matemática 2 hace algunos años, aprendimos que la derivada de una función f' de x se calculaba, bueno, no se calculaba, era la pendiente, vamos a ponerlo así mejor, f' de a, es decir, la derivada en un valor representaba la pendiente de la recta tangente en este punto A, ¿verdad? Y la pendiente pues se calculaba como f de b menos f de c dividido b menos c, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos dos puntos. Entonces aquí inicia un problema. Se supone que yo estoy utilizando un solo valor de aproximación, ¿verdad? f' de a. Pero para poder calcular ese f' de a, entonces necesito ahora dos puntos. Entonces, pues ya no va a ser un método abierto en el que utilizábamos un punto, sino que necesitábamos dos, a menos que hagamos un cambio. Podríamos hacer un cambio. Si en esta ecuación yo decidiera nombrar delta x al término b menos c, e hiciera unos cambios en esta ecuación, entonces esta expresión me quedaría ahora como f de b más delta x menos f de b dividido delta x. Por lo tanto, entonces si yo quisiera la pendiente en el punto A, ya no voy a utilizar b, sino voy a utilizar a. Y esta sería la expresión alternativa para usar la derivada de una función, la pendiente en un punto específico. Se podría escribir como la función f evaluada en a más delta x menos f de a dividido delta x. Y así, pues nuevamente necesitamos solamente un valor para poder utilizar nuestro método, que sigue siendo un método abierto porque solamente requiere de un valor. Y nosotros podríamos utilizar este delta x para poder utilizar para poder encontrar la derivada, pero siempre que este delta x sea un valor muy pequeño. Estamos generalmente, pues una aproximación o suponer que delta x es 0.1 o delta x es 0.01, pues nos va a favorecer. Eso sí, algunas calculadoras, cuando nosotros vamos haciendo estos valores más pequeños, supónganse que lo quisiéramos programar en Excel, que lo vamos a hacer más adelante, tenemos que considerar que cuando nosotros utilizamos valores más pequeños, como que empieza a perder un poco el hilo con las operaciones. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un valor aproximado de delta x de 0.1, pues resulta bastante certero el método. Pero si queremos hacerlo más preciso y hacemos, por ejemplo, 0.00001, ¿no? Con 4 ceros y 1, ¿no? Para programarlo en Excel o en algún otro programa, como que no mucho le atina con los decimales. Entonces se va perdiendo y en lugar de converger a la solución, va a diverger de la solución. ¿Sí? Va a converger a cierto valor que no corresponde a la solución más bien. Entonces el método de la secante utiliza, en vez de la derivada de la función como tal, la expresión f' de a igual a f de a más delta x menos f de a dividido delta x como la pendiente de esa expresión. Por lo tanto, si el método de Newton utilizaba la expresión x sub n igual a x sub n menos 1,
menos f de x sub n menos 1 dividido f' de x sub n menos 1. Este es el término que me permitía a mí con el método de Newton aproximar la enésima iteración, obtener la enésima iteración. En lugar de calcular la derivada como tal, vamos a utilizar esta expresión de por aquí. ¿Estamos? Si la reemplazamos, entonces me quedaría que x sub n sería igual a la expresión x sub n menos 1 menos, vean que si esta expresión se va a reemplazar en vez de este de aquí, si nosotros operamos y simplificamos y hacemos todo el álgebra, simplemente me quedaría aquí delta x multiplicado por f de x sub n menos 1 dividido f de a más delta x menos f de a. Y esta entonces sería la ecuación iterativa para poder aproximar la solución de nuestra ecuación no lineal. ¿Estamos? ¿Estamos? Recuérdense que en este caso a es un valor muy cercano a la solución de nuestra ecuación. Bueno, okay. Bueno, para hacerlo mejor, no, creo que vamos a corregir este valor. ¿Qué es a aquí? A representaría el valor anterior. X sub n menos 1. X sub n menos 1. Ahí está. Así no nos va a cuadrar. ¿Qué es a? No. X sub n menos 1 sería el valor anterior. ¿Estamos? Esa sería entonces nuestra expresión. Vamos a resolver entonces, vamos a aplicar un ejemplo para el método de la secante y vamos a determinar pues cuántas iteraciones nos permite obtener cierto error. Entonces nuestro ejemplo número 1 dice, obtenga la raíz de la función f de x es igual a e a la menos x en el intervalo entre 0 y 1, utilizando el método de la secante. Función delta x igual a 0.1. El método ya me proporciona cuánto es delta x. Entonces recordemos, dijimos que nuestra enésima aproximación se calcularía como en este caso x a la x sub n menos 1 menos f de x sub n menos 1 por delta x dividido f de x sub n menos 1 más delta x menos f de x sub n menos 1. Ahí está. Entonces, usemos nuestro método. Vamos a ver. Vamos a usar una tablita. Vamos a poner aquí n. Vamos a dejarle 8 renglones. Vamos a usar 5 renglones, no, 5 cuadritos para este ancho. 2, 4, 5, aquí. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Y 3 para nuestro error. Vamos a ver si me cuadraron los espacios. N, aquí vamos a poner x sub n menos 1. Aquí vamos a poner f de x sub n menos 1. Aquí vamos a poner f de x sub n menos 1 más delta x. Y aquí vamos a poner ya nuestra x sub n. Y aquí nuestro error relativo. Acuérdense que hemos escogido de base el error relativo como 10 a la menos 4, ¿no? Un error bastante aceptable que nos permitía trabajar una buena aproximación. A menos que me den el problema me indique el valor del error necesario. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra n igual a 1. Y como no me dan un valor de aproximación, pues voy a suponer que la solución está a la mitad del intervalo que me proporcionan, entre 0 y 1. Pues voy a suponer que está exactamente en 0.5. Y vamos entonces a evaluar f de x sub n menos 1. Como nuestra función
vamos a meter aquí en nuestra calculadora, es la función e elevado a la menos x menos x. Bueno, primero vamos a comprobar que efectivamente hay un cambio de signo. Vamos a ver qué pasa. En 0 me da 1 y en 1 me da menos 0.63. Sí, definitivamente hay un cambio de signo, entonces sí. Entonces voy a evaluar en 0.5 y me da 0.10, no es cierto, 0.10, 65, 31. Ahí está. Ahora vamos a evaluar f de x sub n menos 1 más delta x. Entonces voy a evaluar aquí en 0.5 más 0.1, ¿verdad? Porque mi delta x vale 0.1 según lo que el problema me aconseja. Entonces aquí me queda menos 0.05, 1188. Y con estos datos podemos aproximar entonces obtener la primera aproximación. Entonces me quedaría x sub n menos 1, 0.5, menos la fracción f de x sub n menos 1, 0.106531, multiplicado por delta x, que el problema me dice que es 0.1, por f de x sub n menos 1 más delta x, que me quedó menos 0.05, 1188, menos f de x sub n menos 1, 0.106531. Y si todo va bien, esperaríamos entonces que esta sería nuestra primera aproximación. 0.567545. No hay error porque es la primera aproximación, ¿verdad? Vamos entonces con nuestra segunda aproximación. Es este valor que hemos calculado aquí, 0.567545. Y volvemos a repetir el procedimiento como hemos hecho siempre. Voy a evaluar esta función en 0.567545. Y me da menos 0.123629. Voy a evaluarla en 0.567545 más 0.1, que es el delta x. Y me da menos 0.154579. Calculemos entonces la segunda aproximación. 0.567545 menos fracción f de x sub n menos 1 menos 0.000629 por 0.1, que es nuestro delta x. F de x sub n menos 1 más delta x, que me dio menos 0.154579, menos f de x sub n menos 1, menos 0.123629. Y si todo va bien, aquí tenemos la segunda aproximación, 0.567136. Vean que aquí, sorprendentemente, permanecieron 3 decimales, ¿verdad? Calculemos el error aproximado de momento aquí. 0.567136 menos 0.567545 dividido 0.567136. Y el error relativo ahorita en estos cambios es de 0.0007, que todavía es mayor que 0.0001, ¿verdad? Que es nuestro error como que, a menos que el problema no me indique, pues va a ser el error más común que vamos a utilizar. Repetimos entonces, hacemos una tercera iteración. Aquí me quedaría 0.567136. Y procedemos a repetir todo el proceso. Primero evaluamos en nuestra función 0.567136 y obtenemos nuestro valor de 0.123411. Voy a evaluar otra vez en 0.567136 más 0.1, que es el delta x. Y me queda menos 0.153960, al redondear. Calculemos entonces nuestra tercera aproximación, 0.567136 menos fracción f de x sub n menos 1, 0.000011, multiplicado por el delta x, que es 0.1, dividido f de x sub n más menos 1 más delta x, que sería en este caso menos 0.153960.
menos f de x sub n menos 1, que me dio 0.1234, 11. Y me queda aquí la siguiente, que es de 0.567143. Como que hubiera regresado, miren. Ah, bueno, el 4 no, porque el 5 teníamos. Vemos el error entonces aquí. El valor absoluto de 0.567143 menos 0.567136 dividido 0.567143. Y aquí el error es de 0.00001, que es menor que 0.0001. Es decir, con 3 iteraciones hemos obtenido un error lo suficientemente bueno, aceptable, para poder afirmar que la solución o la raíz de esa ecuación está en aproximadamente, con 6 decimales más o menos, 0.567143. Usemos una calculadora para verificar más o menos en dónde está la solución. Podemos utilizar incluso la calculadora que ustedes tienen, les permite hacer eso. Vamos a ingresar la ecuación como está. Vamos a ver. La ecuación e elevado a la menos x menos x. Y le voy a dar solve. En mi caso, vean, si ustedes se ponen atención aquí, yo tengo una tecla que se llama shift y una que se llama alfa. Debajo de alfa está la tecla calc, pero encimita de la tecla calc dice solve. Entonces yo voy a apachar shift, solve, y me da la solución. Ah, pero tenía que ponerle igual a 0, perdón. No, bueno, en su caso no creo que no les dé si se ponen así. Shift solve, a ustedes les va a pedir a ustedes un valor aproximadamente, por ejemplo, puede ser 0.5, empieza a trabajar y les va a devolver un valor aproximado. En este caso, miren, nos devuelve aquí 0.567143, o sea, con 6 decimales, afortunadamente, tenemos nosotros la solución de esta ecuación no lineal. ¿Me he explicado cómo se utiliza el método de la secante para determinar entonces la solución de una ecuación no lineal, chicos? Todo claro, ingeniero. Todo claro, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Es fácil, ¿no? Muy bien, chicos. Pues entonces, solamente eso era lo que yo tenía para ustedes preparado para el día de hoy. Un ejemplo bastante sencillo, un método muy parecido al método de Newton, pero con un pequeño cambio para evitarnos la derivada, en el caso que una fuera, por ejemplo, una expresión muy grande que no nos permite, que en lugar de simplificarse en derivada, pues puede complicarse, ¿no? Y evaluar puede ser un poco más complejo. Entonces, el método de la secante es una alternativa un poquito más sencilla. Entonces, pues eso sería todo en la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido este método nuevo.